Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 10, donde dice: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Comienzan aquí desde los versículos 10 al 11 el compromiso de Judas. Pero en cuanto a este versículo 10, comienza diciendo que entonces Judas Iscariote, uno de los 12. Nótese aquí el contraste con la adoración de María y por otro lado, la traición de Judas, ya que el traidor tiene un nombre propio y también un lugar de origen. Se trataba de uno de los 12, con el nombre de Judas. Posiblemente para distinguirlos de sus homónimos, se le identifica con el lugar de origen llamándose Judas Iscariote. Con el resto de los discípulos, este Judas Iscariote formaba parte del grupo íntimo que habían compartido 3 años con Jesús. Por tanto, había visto los milagros y también la misericordia del Maestro. Pero sin embargo, a todo esto, Judas, era el que planeaba la traición dispuesto a entregar al Señor, aunque podía aparentemente confundirse con un discípulo. Aunque también había sido enviado para predicar el Evangelio y también aunque posiblemente había hecho milagros en el nombre del Señor en el ejercicio de esa misión, era por otro lado un demonio. Juan, capítulo 6, versículo 7 dice: Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Tengas en cuenta que, aunque elegido por Cristo para estar a su lado, era impulsado por el demonio para entregarle. Era natural de tal vez hijo de uno de esa localidad, ya que Juan le llama hijo de Simón, el Iscariote, como así señala Juan capítulo 6, versículo 7 y capítulo 12, versículo 2. Por tanto, no era Galileo como los otros discípulos, sino el único judío del grupo, es decir, procedente de Judea. Por otro lado, pareciera lo más apropiada para un hombre de Judá, judío legítimo de la tribu real, que había visto al Señor actual cumpliendo las señales que le acreditaban como Mesías y le autentificaban como el rey esperado. Por tanto, sabiendo esto y habiéndolo visto, Judas debería de haber defendido a su rey y también le debería de rendirle el honor que le correspondía. Pero sin embargo la historia vuelve a repetirse de nuevo, ya que no era posible que un profeta muriese fuera de Jerusalén a manos de los judíos. Lucas capítulo 13 y versículo 33 dice: Sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. También el Señor dijo que lo de Jerusalén fueron los que mataron a los profetas. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisites? Por tanto, podemos observar la dureza del corazón de los judíos, que tiene una expresión natural en el de Judas, dispuesto por otro lado a traicionar al mismo Maestro. Y también de nuevo se aprecia aquí que la salvación no es vivir cerca de Jesús, sino por lo contrario, vivir a Jesús. Ya que Judas había estado 3 años con él, pero no había creído en él, en el Señor, con la fe salvadora,
Por tanto, no había tenido lugar en su vida Jesucristo, ya que Judas era un hombre no regenerado, muerto en sus delitos y pecados. Continúa diciendo este versículo: fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Podemos apreciar que este fue a los principales sacerdotes, y hasta es posible que el Sanedrín, y de forma especial los enemigos más perversos de Jesús, se hubiesen reunido en los días primeros de la semana para planificar cómo habían de darle muerte, ya que buscaban ellos el modo de hacerlo sin que supusiera una respuesta violenta del pueblo, y este deseo pudo muy bien haber llegado al conocimiento de Judas. Y esta era una oportunidad para él de vender al maestro, obteniendo de ello algún beneficio personal, como no. Pero sin duda, la traición que nació en el corazón de Judas fue también impulsada por el diablo, como así señala Lucas capítulo 22 versículo 3 y Juan capítulo 13 versículo 2. Ahora bien, esto no debe de quitar un ápice de responsabilidad personal en el traidor, ya que en alguna medida habría que buscar una motivación lógica, aunque sea perversa, para determinar la razón de ese comportamiento. No es posible determinarla, pero queda un atisbo en la psicología de este hombre, ya que él había seguido a Cristo durante el tiempo del ministerio y lo había hecho buscando su propio provecho, ya que hurtaba parte del dinero de la bolsa común y, como todos los demás, esperaba ocupar algún cargo de importancia en el futuro reino de Cristo, que consideraban como inminente, luego de confesar que él era el Mesías. Pero note que, sin embargo, en los últimos tiempos, las esperanzas generales se desvanecían y lo hacían con los continuos anuncios sobre la muerte en Jerusalén. Y también junto con estas palabras estaba el mensaje profético en el Monte de los Olivos, en donde Jesús apuntó a un tiempo futuro en relación con la restauración del reino de los cielos. Todo esto pudo haber resultado frustrante para Judas, ya que él sabía que Jesús tenía un poder omnipotente para hacer señales y no le cabía la menor duda que, habiendo hecho tantos milagros, podría muy bien hacer otro, librándose de las manos de los religiosos que buscaban su muerte. Por tanto, si él conseguía algún beneficio económico de mano de los principales sacerdotes, Jesús haría el resto liberándose de ellos, con lo que él habría ganado lo que no tenía. De otro modo, les entregaría a Jesús, recibiría también lo convenido y luego el maestro se encargaría de librarse de las manos de sus enemigos. Claro está, esto según los pensamientos de él. Ahora bien, cabe hacerse dos preguntas y son las siguientes. ¿Cuándo fue Judas a los principales sacerdotes? Y la otra, ¿cómo hizo para salir del círculo de los 12 y trasladarse a donde podía encontrarlos? Estos son asuntos sobre los que el relato bíblico guarda silencio, ya que no importa cómo, lo importante es que lo hizo. Y esa traición es repugnante por sí misma, ya que Judas fue un hombre privilegiado por haber acompañado a Jesús y además disfrutar de su compañía, cuidado, enseñanza y también afecto. Había decidido entregar a su amigo y bienhechor por una miserable cantidad de dinero. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Comienza diciendo este versículo que ellos, al oírlo, se alegraron.
Podemos notar aquí la preocupación de los líderes religiosos, que era cómo apoderarse de Jesús para darle muerte, sin que esto supusiera una alteración en el orden público, ya que las gentes le tenían por profeta y él había hecho mucho bien a lo largo de su ministerio. Pero note que ellos procurarían juzgarle en secreto, condenarle a muerte y ejecutarlo a manos de los romanos, ya que ellos no podían en ese momento matar a un reo sentenciado a muerte, de manera que esa noticia sería tomada por el pueblo como fue la muerte de Juan el Bautista. De modo que la oferta de Judas le estaba resolviendo a los religiosos el problema, ya que el discípulo conocía bien los pasos del maestro y los lugares en donde se reunía habitualmente con los suyos. Por esta razón, buscaría el momento oportuno para avisar a los principales sacerdotes, de modo que podrían apresarlo en donde no hubiera presencia de gente del pueblo. Ya los principales sacerdotes habían dado órdenes de que si Jesús no venía a la fiesta y alguien sabía dónde estaba, lo comunicara para que le prendiesen. Juan, capítulo 11, versículo 57, dice: Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien supiera dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Por tanto, la oferta de Judas llenó a todos aquellos impíos de perversa alegría. Continúa diciendo este versículo: y prometieron darle dinero. Aquí Marcos reduce mucho el relato diciendo que los principales sacerdotes prometieron darle dinero, pero por otro lado el paralelo según Mateo, sabemos que Judas pidió a ellos que le asignaran cuánto dinero le darían por su traición, pero aquí se dice que ellos se comprometieron solamente a darle dinero. Y nuevamente el paralelo de Mateo dice que le asignaron o pesaron 30 piezas de plata. Armonizando también los relatos, se aprecia que la transición fue inmediata, ya que Judas ofreció entregarles a Jesús y ellos le darían a cambio una ridícula cantidad de 30 piezas de plata. Sin embargo, bien pudiera ser que en aquel momento se pactara la entrega y el dinero a cambio, y que esa cantidad se la diesen a Judas luego de la prisión de Cristo en Getsemaní. Y por otro lado, nótese que hay una aceptación general al pensar que las 30 piezas de plata eran tetradramas de plata, ya que ese era el precio que la ley establecía como satisfacción por la muerte de un esclavo. Éxodo, capítulo 21 y versículo 32 dice: Si el buey acornease a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. De otro modo, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Y esa fue la valoración que aquellos individuos hicieron de Jesús. Y nótese que en esto se aprecia nuevamente que todo cuanto ocurrió en la muerte del Salvador estaba preestablecido por Dios y que se llevaba a cabo conforme a su determinación, ya que la profecía anunciada anticipadamente anunciaba esta valoración hecha por el pueblo de Israel para el pastor. Zacarías, capítulo 11, versículo 12, dice: Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo en el tesoro, hermoso, precioso, con que me han apreciado. El Señor fue vendido por Judas al precio establecido para un esclavo que hubiera sido corneado por un buey. El traidor buscaba obtener parte de los 300 denarios que hubiera dado la venta del perfume con que María ungió al Señor,
pero ahora, nótese, se estaba conformando con las 30 piezas de plata que conseguiría como precio de su traición. Continúa diciendo este versículo: y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas buscaba el momento oportuno y lo hacía, como dice, para entregarle. Y aquí Marco usa el verbo que en el entorno textual podía traducirse como que buscaba ocasión para traicionarle, es decir, para realizar la traición a la que se había comprometido. También la idea que se expresa aquí es la de una ocupación minuciosa para cumplir la promesa de entregar a Cristo. Y por otro lado, según Lucas, lo que buscaba Judas era entregarle sin que trascendiera al conocimiento de la gente, que es lo que los enemigos del Señor ellos también querían. Lucas, capítulo 22, versículo 6, dice: y el que se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Y la ocasión vendría pronto, en la noche de la cena pascual. Por tanto, el plan malvado se llevaría a cabo con nocturnidad y alevosía, es decir, de noche y fuera de la ciudad. La enorme perversidad de vender al Señor se agravaba por la dedicación meticulosa y paciente también para ejecutar el malvado plan. Ya que todo ese tiempo que Judas dedicó para buscar ocasión de entregar a Jesús era también un tiempo que la gracia estaba dándole para regresar a él arrepentido. Y hasta es posible que, en algún momento, su conciencia le acusara de la maldad que estaba dispuesto a cometer. Pero Satanás había tomado posesión de su vida y lo conducía a la comisión del pecado que había determinado. Y haciendo aquí ahora un resumen de estos dos versículos, el 10 y el 11, vemos como Marcos resalta el contraste entre la intriga de Judas y los líderes religiosos y el amor, por otro lado, y devoción de la mujer, aunque ella actúa con un amor sacrificado hacia él. Note que por otro lado, los líderes religiosos actúan por propios intereses, buscando destruir a aquel que ellos consideraban una amenaza a su autoridad. Por otro lado, ella, María, actúa con humildad, pero ellos demuestran orgullo. Ella piensa en el reino, pero ellos están construyendo sus propios imperios personales. Como en otras partes de Marcos, cuando dice uno de afuera, en este caso una mujer sin estatus social entiende cuál es el puesto de Jesús y recibe elogio por ello, mientras que por otro lado los líderes religiosos de Israel son los de dentro, que traman un complot para destruir al Señor ungido y por tanto sufrirán pérdida, como así dice Marcos capítulo 4 y los versículos 11 y 12. En el episodio mismo, aquellos que reprenden a la mujer son los mismos a los que Jesús reprende. Aunque los discípulos estaban claramente de parte de Jesús, como hemos visto en todo el Evangelio de Marcos, pero sin embargo no son capaces de entender la naturaleza y misión de Jesús, ya que ellos consideran el perfume un desperdicio extravagante, aunque Jesús afirma que el honor que se acaba de dar al Hijo de Dios es adecuado para los trascendentales momentos que van a desarrollarse en el Evangelio. Y cuando Él se prepara para dar su vida como rescate por muchos, ella unge con reverencia su cuerpo para la sepultura. Por otro lado, note que es fácil en la Iglesia centrarse en lo mundano y perder la perspectiva del verdadero propósito del reino de Dios, ya que nos preocupamos tanto de las tareas diarias, de los programas, de los eventos especiales,
y de los presupuestos, que perdemos de vista nuestra misión de hacer un llamamiento al pueblo para que responda al mensaje fundamental de Jesús, es decir, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creer en las buenas noticias. Marcos capítulo 1 y versículo 15. Y note esto, y es que la lealtad a Jesús triunfa sobre todas las demás pasiones y también propósitos. Y cabe hacerse una pregunta y es, ¿quién tiene razón, la mujer o los que la critican? Juzgando por el Evangelio en su conjunto, nuestra respuesta inicial sería que este último. Entonces cabe hacerse otra pregunta y ¿es mejor tirar frívolamente el dinero de un año de trabajo en un perfume caro en lugar de ayudar a los extremadamente pobres? Jesús hace la sorprendente afirmación de que, en este caso, lo primero es lo mejor. No es porque los pobres no sean importantes, y note que toda la tradición bíblica demanda al pueblo de Dios que cuide de los pobres y le advierte del castigo a los que así no hagan, como por ejemplo, Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46, Santiago capítulo 2 versículos 15-16 y la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 12. Pero sin embargo lo único que está por encima de este compromiso es Dios y su reino. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Y además advierte que nuestro amor por los demás es incluso nuestra propia familia. Debería parecer odio si lo comparamos con nuestro compromiso para con Dios. Lucas capítulo 14 versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por otro lado, podemos observar que las iglesias se centran tanto en ganar almas que no hacen nada para ayudar a los pobres y explotados de su comunidad. Otras iglesias, por otro lado, están tan centradas en las preocupaciones sociales que nunca piden a los pecadores que se arrepientan o que se sometan a los estándares de la rectitud de Dios. Aunque ambas cosas son esenciales para la iglesia, este pasaje nos recuerda que nuestro propósito final en la vida es adorar a Dios y darle gloria. A fin de cuentas, el pecado, la pobreza, las guerras y la explotación son todos síntomas de un problema más grande, que es que la humanidad está caída, lo cual nos aleja de una relación correcta con nuestro Creador Dios. Y Jesús vino con un propósito más grande que el de alimentar a los pobres, curar a los enfermos y resucitar a los muertos, ya que vino a traer la reconciliación entre Dios y su creación. Por otro lado, podemos observar que en la muerte de Cristo, Jesús está elogiando las acciones de la mujer cuando dice buena o hermosas cosas ha hecho, porque ella simbólicamente ha ungido su cuerpo para la sepultura, y este es el propósito final de su venida. Este pasaje, y note, marca el comienzo de la narración de la pasión, y mucho del Evangelio de Marcos se centra en la última semana de la vida de Jesús, aunque su mensaje central es el reino de Dios. El reino se inaugura no mediante la conquista física, sino mediante su muerte sacrificial en la cruz. Ahora bien, para la iglesia de hoy día, esto tiene una aplicabilidad profunda, ya que primero, como en la iglesia de los tiempos de Marcos, debemos reconocer que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana, y que seguir a Jesús significa sufrir como Él lo hizo.
Marcos capítulo 8 y versículo 34. Pero también significa que nuestro ministerio y mensaje debe centrarse no solo en las preocupaciones sociales y en la injusticia de este mundo, aunque estas cosas son cruciales. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, como dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y es que el Hijo del Hombre vino para dar su vida por rescate de muchos, como así dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Es por eso que, amigo, amiga oyente, Jesús quiere y puede rescatarte de la esclavitud del pecado, y además también desea reconciliarte con Dios y darte salvación y vida eterna. Por tanto, yo te animo ahora en este momento que tú aproveches esta ocasión y puedas hacer una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Para ello, ora y repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario y la dites a favor del pecador y la pecadora arrepentidos. Yo me confieso una persona pecadora y te pido perdón por todo el mal que he hecho. Desde esta hora deseo reconciliarme con Dios y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.